10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Yo nací en un pueblo de la provincia de Jaén, en Alcalá la Real, el 9 de junio de 1966. Era precisamente el día del Corpus. A medida que yo iba creciendo en un pueblo pequeño, con poca iluminación pública, pues mi madre me recordaba o me contaba cosas de cuando ella era pequeña, que había nacido en un cortijo limítrofe entre la provincia de Granada y de Jaén, la cual o ella también había recibido información astronómica de mi abuela. O sea que mi abuela, por ejemplo, tuvo la suerte de ver el paso del cometa Halley en el 1910, que fue muy favorable. Entonces mi madre recibía esas nociones de astronomía de cortijo o de gente muy básica sobre el cometa, ¿no? Entonces, por lo que se ve en esa aproximación hubo un montón de polvo que chocó, entró en la atmósfera terrestre, entonces se veía un montón de estrellas fugaces y esas convicciones o esas ideas de que las cosas que ocurren en el cielo luego significan algo en la Tierra, pues mi madre, antes de que apareciera el cometa Halley en el 86, ya me contaba el miedo que su madre, o sea, mi abuela, había tenido en ese paso del Halley, porque había una frase que a mí, después de 50 años ya y de 55, la tengo grabada, ¿no? Que mi abuela decía: ¿veis cómo corren las estrellas en el cielo? Pues así correrán las personas. Desafortunadamente en el 14 estalló la Guerra Mundial y luego en el 30 pues la Guerra Civil Española, en el 36 la Guerra Civil Española. Así que mi madre ya tenía conocimientos del cielo que le había dado su madre, pues, el cometa Halley, las Pléyades, Venus, y mi madre todo eso me lo contaba. Las casas de los pueblos pues son muy grandes, por una parte estaba orientada al norte y la otra parte estaba orientada al oeste. Entonces nos salíamos de noche a la puerta de la casa y ella me enseñaba dónde estaba Andrómeda. O sea, una señora que apenas había tenido estudios, solamente lo que tenían los maestros que iban de cortijo en cortijo en la posguerra, pues ya me decía que aquella cosa lechosa que se veía por allí, mira, y me decía: mira para Moclín y verás algo. Y efectivamente era Andrómeda, pero es que luego después nos íbamos al otro lado y me decía dónde estaban las Pléyades, que ya la llamaban las cabrillas, que es el nombre particular el nombre coloquial de las Pléyades. Pero no contenta con eso, mi abuelo también pues tenía unos prismáticos alemanes, Carl Zeiss, una óptica magnífica, y yo me ponía en mis prismáticos y entonces yo miraba a Venus en la puesta de sol o cuando al amanecer, y yo dibujaba a Venus. Entonces yo le decía a mi madre, yo no sabía nada de lo que le pasaba a Venus. Yo estaba con mi madre en la terraza y yo decía: esto cambia y esto cambia. ¿Cómo va a cambiar, hija? Es un planeta. Esto cambia, esto cambia. Después con los años he aprendido que Venus tiene fases. Entonces me viene de mi madre, que a su vez le venía de la suya, y claro, a partir de ahí empiezo a decir que quiero ser científica, que yo quiero estudiar de Plutón para afuera, porque para mí el universo eran las estrellas, las galaxias, yo no pensaba en los sistemas, en el planeta ni nada. Y bueno, pues eso, dos generaciones frustradas de alguna manera que no pudieron estudiar y bueno, pues llegué yo, que estudié y he hecho lo que he podido hacer y le agradezco a las dos. No conocí a mi abuela y conocí a mi madre, lógicamente, y ella me enseñó todo lo que uno empieza, la semilla de la curiosidad me la puso ella, de alguna forma. Me gustaban mucho las matemáticas y en el colegio hacíamos los ejercicios, los exámenes, pues nos ponían 10 preguntas y yo las respondía todas, pero es que además algunos problemas matemáticos los resolvía de 2 formas diferentes o 3. Entonces yo tenía 14, puntuación 14 sobre 10, ¿no? Y porque lo hacía más de lo que se pedía. Y empecé a hacer física, la carrera a la universidad, yo ya quería hacer investigación, hice física teórica, porque bueno, pues para hacer astrofísica en los años 80 o me tenía que ir a Barcelona o Madrid o Canarias y la situación económica no permitía pues ese desplazamiento, ¿no? Así que me quedé en Granada, hice física teórica. Yo nunca pensé que quería hacer o que iba a terminar haciendo física espacial o planetología. Yo siempre he dicho de Plutón para afuera, de Plutón para afuera. Pero bueno, terminé la carrera, fui al Instituto de Astrofísica de Andalucía diciendo que me gustaba la astrofísica. En aquel momento había un grupo que necesitaban una persona para trabajar sobre la atmósfera de Titán y sin ser el objetivo principal de mi sueño de niña, de estudiar de Plutón para afuera, empecé a estudiar pues, la atmósfera de Titán. Fui rodando de una misión espacial a otra hasta ahora que, bueno, pues que llevo a mi espalda 4 misiones espaciales, ¿no? En un tiempo muy corto, o sea, es una carrera muy meteorítica, como yo digo.
Cuando empecé a estudiar esa atmósfera de Titán, pues lo que se estaba fabricando a nivel Agencia Espacial Americana, NASA y Agencia Espacial Europea, la ESA, era una misión quizás yo considero que es la misión de más envergadura que se ha hecho hasta ahora, de forma conjunta. Es una misión, se llamaba Cassini, y tenía un módulo de aterrizaje, que parecía un sombrerito chino, que era responsabilidad de la Agencia Espacial Europea y de la Agencia Espacial Italiana. Luego pasé a trabajar o a estudiar la atmósfera de Júpiter, con observaciones desde Tierra, luego la de Plutón, luego he hecho modelos sobre Urano, luego apareció Rosetta en mi vida, los cometas, también enchufé por ahí a trabajar un tiempo, luego Mercurio, o sea que he entrado ya en una dinámica que además me gusta mucho, que es entrar en el mundo de la invención del instrumento, el diseño, y hasta cierto punto podemos construirlo aquí en Granada, ya después tiene que pasar a industria, ¿no? Así que no se queda uno anquilosado en esas ecuaciones largas y en esos códigos numéricos que empieza a programar y salen pantallas y pantallas de números, sino que al final tiene sobre sus manos el aparato que te va a permitir medir esa idea física que uno ha tenido al principio. La misión, después del éxito de la misión Cassini-Huygens, la Agencia Espacial Europea dio un salto en cuanto a ambición. Entonces planearon, o se pensó, o los científicos ideamos una misión a un cometa. Eso fue la misión Rosetta. Esa misión Rosetta se ideó tal cual en el 93-94. Consistía en acercarse al núcleo cometario antes de que fuese muy activo, lo que ocurre cuando se acerca al Sol. Incluso, bueno, pues una vez que está ahí, sobrevolarlo con una serie de órbitas muy complicadas. Pues por no dejarlo la misión en un orbitador, en un orbital, pues entonces se construyó el módulo Philae, que era un módulo de aterrizaje. Ahí es donde estaba el gran avance tecnológico y el gran éxito de la misión como tal fue ya no solamente tener una nave que orbitaba un núcleo cometario a medida que se hacía activo, sino que en determinado momento este núcleo, este módulo de aterrizaje se liberaba de la sonda madre de Rosetta, iba por navegación libre, básicamente Kepler o Newton, y se posaba sobre el núcleo cometario y estudiaba el núcleo cometario durante el tiempo que fuera posible. Eso supuso muchísima incertidumbre, muchísima preocupación a nivel tecnológico, sobre todo a nivel de navegación en la Agencia Espacial Europea, y ha sido básicamente, yo creo que ha sido el gran salto que le ha supuesto a la Agencia Espacial Europea estar vamos, en la misma liga que podría haber estado NASA o que está la agencia japonesa. Fue una misión muy importante, fue costosa, como es lógico, pero yo creo que todos los desarrollos tecnológicos que se hicieron ahí ha permitido que ahora la Agencia Espacial Europea ambicione misiones, pues bueno, que tenemos en cartera en el futuro, ¿no? El concepto de hacer ciencia espacial está unido sí o sí a internacionalidad, o a ser internacional. En algunos países en Europa pueden hacer sus misiones espaciales pequeñas, quizás a la Luna, quizás a Marte, pero grandes retos necesitan grandes colaboraciones y grandes aportaciones económicas de Agencia Espacial Americana, Agencia Espacial Japonesa, Agencia Espacial Europea. El coste de una misión espacial, bueno, mi hermano es abogado y con mucho cariño me dice, ¿y eso para qué sirve? Mi respuesta siempre es la misma. Quizás tú no te das cuenta de para qué sirve, pero todos los desarrollos tecnológicos que ahora mismo son cotidianos, en medicina, telefonía móvil, en un montón de aspectos, la semilla o el precursor estaba precisamente en la miniaturización o en hacerlas para el espacio, porque a grosso modo poner un kilo en el espacio cuesta 1 millón. No es lo mismo lanzar una cámara de 5 kilos que una cámara de 1 kilo. Hay un proceso de tecnología que uno lo miniaturiza y luego esa miniaturización puede ir pues al cuerpo humano, puede ir a telefonía móvil, puede ir a cámaras, puede ir a un montón de sitios. O sea que la inversión no puedes verla inmediata, sino que va a largo plazo. 10 kilómetros hace 20 o 30 porque va y viene, pero ya las montañas no se las podemos poner. Dentro de una semana volaré si puede ser, volaré a Kourou para ver el lanzamiento de la misión JUICE que va a Júpiter. Y mi hermano, pues se lo comenté, mi hermano es abogado, nos queremos un montón, y me dice, hermana, hazte una foto con el tipo más importante de Ariane. Y digo, ¿y para qué? Y dice, porque tiene que ser un chulo
Digo, no, yo conozco al tipo más importante de Ariane, ya estuve con él en ESOC, se llama, bueno, pues incluso de la ESA, y tengo fotos con él, y tengo fotos con el director general de la ESA, y le mandé la foto y dice, ¿son normales? Y digo, sí, son normales. Y acto seguido se me ocurre una frase que mi padre era campesino, era panadero después, o previamente era panadero, luego campesino. Mi padre, siempre que íbamos al campo, que teníamos una finca, me decía, dice, tú mira ese campo de trigo. Y yo miraba el campo de trigo, que es lo que él sembraba, y dice, ¿ves aquella espiga que sobresale mucho? Y dice, pues esa está hueca. Entonces se lo dije, digo, Javier, ¿tú te acuerdas lo que decía papá? Que las espigas de trigo huecas son las que sobresalen y el resto están todas con la cabeza agachada. Digo, pues igual, la gente que dirige Ariane, o que dirige la ESA, o que dirige las operaciones de Rosetta, que fue Andrea Comazzo, o su jefe, que fue Paolo Rossi, todos son gente muy normal. Fotografías con ellas son de las más tiernas, de las más cariñosas. Es gente que llora cuando algo sale bien, gente que se está comiendo las uñas cuando sale mal. Entonces yo creo que le agradezco a eso, a mi carrera, el conocer gente muy normal y saber que son importantes y son muy normal, muy llanos y serviciales. Así como mi madre cumplió algún sueño en su vida y con mi abuela, yo ahora mismo no pienso cuál es mi sueño, no tengo sueños. O si tengo sueños, son tantos, tan pequeñitos que no puedo decir que sea uno. Yo me levanto todas las mañanas súper contenta por el trabajo que tengo, por la gente que me rodea. Si tuviera que buscar unas frases o unas palabras para definirme, yo creo que soy profundamente honesta, profundamente sincera, y eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Y como le dije a una amiga no hace mucho, soy genéticamente generosa. Lo llevo en los genes.